hay dos tipos de corbán, de ofrendas. Una es la voluntaria y la obligatoria. El corbán voluntario era presentado por aquellos que se sentían alejados de Dios y querían volver y acercarse, ya fuera por tener malos pensamientos, pelear con su mujer o pelear con su esposo, que aquí no hay mujeres que se pelean con sus esposos. Pura paz. Y olvidan respetar alguna instrucción de la Torah. Entonces, le decía al Chivo hace rato, híjoles, si estuvieran en aquellos tiempos yo hubiera matado la mitad yo hubiera ofrecido la mitad de animales de ahí, hubiera acabado con todos los animales, ¿no? Fíjense que vamos a ver los detalles finos. Se quemaba la ofrenda, el corbán voluntario, se quemaba la ofrenda solo a Dios y nadie se beneficiaba de eso. Entonces venías tú con tu ofrenda voluntaria y la ofrecías y la quemabas a Dios y nadie podía tomar de eso, era exclusivamente para Dios. Cuando tú decías, siento que he fallado y necesito acercarme al Señor, entonces traías tú tu ofrenda y la quemaban. Y nadie podía tocar nada de eso porque era exclusivamente para Dios. Qué interesante. Ahora, la ofrenda obligatoria era generalmente para expiar cierto tipo de pecado de algún mandamiento específico de la Torah, sea por ignorancia o por error o por una deuda respectivamente. Entonces, las voluntarias se quemaban y eran solamente para Dios, y las obligatorias tenían el propósito de expiar, de lavar, de quitar un pecado establecido, específico en la Torah. Por ejemplo, ¿hay alguno por ahí que se acuerda de uno? Creo que tenemos aquí. Bueno, vamos a ver. Comencemos viendo la primera ofrenda en Levítico, y vamos a ver. Empiezan a atacar los zancudos. Ofrenda de holocausto. Corbán olá. Lo que ven abajo que dice corbán olá es la traducción, lo que significa corbán es ¿qué? Ofrenda. Y olá, ¿qué significa? Holocausto. Entonces, vamos a ver la primera ofrenda de holocausto y se le llama corbán olá. ¿Sí? Es la primera ofrenda. Vamos a verla. En Levítico 1:3 dice, si su ofrenda fuese holocausto, ¿ofrenda qué? Olá. ¿Sí? Si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho, sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Vamos a ir viendo detalles y cositas interesantes. Una de ellas es que dice que si su ofrenda fuese holocausto, una ofrenda olá. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver? Ofrenda. Y que esta ofrenda se va a ofrecer ¿en dónde? ¿En qué parte? En la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Sí? Vamos a analizar la palabra holocausto en este texto para estas palabras las podamos entender y podamos ir hilando las ideas. Holocausto en hebreo es olá, que viene más acompañado de una idea de un escalón, gradas, como ascendiendo para que vaya subiendo el humo. O sea, la idea del holocausto es algo que va escalando, que va subiendo. ¿Sí? Entonces dice Dios, la ofrenda, olá, que es holocausto, es una ofrenda que te sube, que sube. Ahora, generalidades. Era la ofrenda más común, la más común, conocida como la ofrenda del todo quemada, para olor fragante delante de Jehová. Ninguna parte de la ofrenda se come, toda se ofrece. ¿Sí? Si tú traías allí el animalito, todo se tenía que quemar. Ahí no había moches para nadie, ni había nada. Esa ofrenda era exclusiva para Dios y era quemada. Era quemada. Ahora vamos a ver algunos detallitos interesantes. Las ofrendas del holocausto, corbán olá, podían ser voluntarias, en algunos casos eran obligatorias. Entonces, las ofrendas quemadas podían ser, la mayoría de las veces eran ofrendas voluntarias, porque ¿qué propósito tenían las ofrendas olá, o el holocausto quemado? Era acercarte a Dios. Tú te sentías, no sé,
de pronto te sentías deprimida, ¿no? No sé, veías que la vida no tenía sentido, o te frustrabas y sentías ya a Dios ya no lo veías. Entonces, ¿qué hacías tú? Buscabas un animalito y lo quemabas a Dios. Entonces, ahí no había nada de que iba a haber un retorno de algo, no. Tú buscabas a Dios y te acercabas a través de esa ofrenda. Entonces, la quemabas y nadie participaba de ella, nadie. O sea, se quemaba y se ofrecía a Dios. Era un humo, ese olor grato a Jehová. Antes de continuar, vamos a recordar cómo estaba conformado el tabernáculo de David, de Moisés, para que podamos entender, porque todas las ofrendas tienen una mecánica, todas las ofrendas tienen una forma de sacrificio. No es que llegaban todos y se ponían en filita y hacían todo mecánico, no. Todo tenía una razón de ser y cada ofrenda tenía un peso diferente. Miren, vamos a ver esto. Este es un plano así medio mecánico, pero la mayoría de ustedes ya lo domina. Como ustedes se dan cuenta, el tabernáculo de reunión estaba conformado o estaba rodeado en aquel entonces el de Moisés estaba rodeado de algunas, vamos a llamarle, telas con basas que estaba cercado el tabernáculo, ¿sí? Y solamente había una entrada, que es la parte rojita que está aquí con la flechita, que era la entrada, esa es la puerta del tabernáculo de reunión, ¿sí? Cuando tú pasabas esa puerta, entrabas a un lugar llamado el atrio. Ahí, en el atrio, estaba, ¿qué parte? El altar de bronce y la fuente del lavacro o la fuente. Entonces, en ese lugar, allí, había mucho tráfico. Ahí estaban los levitas, estaba la gente común y estaban, la mayoría de las personas podían tener acceso ahí. Y había mucho tráfico de personas y había mucha actividad. Después de ese lugar, había un segundo lugar más cerrado que conocemos como el lugar santo. En ese lugar, en el lugar santo, no podía entrar cualquier levita. ¿Quién podía entrar en el lugar santo? Solamente los coel, los sacerdotes, solamente los sacerdotes. Y entraban a 3 cosas. ¿A qué entraban? Bueno, había 3, les voy a dar porque necesitan ser guiados. Había 3 cosas, había el candelabro, el altar de incienso y la mesa de los panes de la proposición. Entonces, ¿qué se ponía en la mesa de la mesa de la proposición? Los panecitos. Y esos panecitos se tenían que cambiar cada cierto tiempo. Y ya que se sacaban, ¿qué pasaban con esos panes? ¿Los tiraban? ¿Qué pasaba con ellos? Se los comían los levitas. Y después estaba ahí otro lado el candelabro. ¿Ese candelabro qué tenía? Tenía ahí unas lámparas que se encendían. Entonces tenían que rellenarlas de aceite y mantenerlas encendidas. Y en el altar de incienso, pues lógicamente se ofrecía el incienso, ¿sí? Cuando a la hora de la oración entraba un sacerdote y le echaba ahí y ahí se ponían a orar. Qué bonito, qué bonito. Y entonces en ese lugar solamente entraban los coel, ¿sí? Y en el tercer lugar estaba el lugar santísimo, el santum santurum, que era lo santo de lo santo. Y en ese lugar, detrás del segundo velo, existía solamente una sola cosa. ¿Y qué era esa cosa? El arca del pacto. Y ahí es un lugar oscuro, no había nada, estaba tapado completamente. Si ustedes se echan un clavado un día y ven cómo estaba armado el lugar santísimo, cómo se armaba, tenía telas de tejón, telas así, varias telas, estaba todo oscuro, no se veía nada. Prácticamente cuando entraba el sacerdote dentro de ese lugar, tenía que aprenderse las cosas que tenía que hacer de memoria, porque pues, ¿cómo veía?
Aparte de que cuando entraba, el sumo sacerdote entraba con humo, con humo y con el incensario ahí, llenando de incienso el lugar. Entonces, así era la composición. Ya, yo sé que ya lo saben, pero nomás que lo quería recordar, ¿sale? Entonces, ¿ya vimos? En ese lugar es donde se hacía todo el rollo, todo, nada se hacía fuera de ellos. Las ofrendas no se hacían, no se ofrecían fuera del tabernáculo. Es importante, es para el pueblo de Israel, es vital que haya un lugar donde se puedan ofrecer sacrificios. O sea, ahorita están todos tristes porque no pueden. Pues, ¿te imaginas? Si el mandato de Dios era la instrucción de Dios, ¿quieres acercarte a mí? Hay una ofrenda, ¿no? Pero ¿dónde vas a ofrecer esa ofrenda? Pues en el tabernáculo. Pero ahora ellos, si se quieren acercar a Dios, ¿dónde la ofrenden? ¿Dónde la ofrecen? Pues no hay. Por eso anhelan tanto un lugar para poder ofrecer sus sacrificios. Ahora, ¿en qué lugar se presentaba el Corbán Olá? O sea, la ofrenda del holocausto. ¿En qué parte en qué parte de este lugar se presentaba el holocausto? ¿En qué parte? ¿En el atrio, en el lugar santo o en el lugar santísimo? ¿En qué lugar se presentaba el holocausto, la ofrenda quemada? En el atrio. ¿En qué parte específicamente? Sí, pues ni modo que la fuente de agua lo metieran ahí, ¿no? En un lugar, el altar de bronce se quema. Entonces, miren, ahorita van a ir viendo cómo va subiendo de niveles y que no todos, bueno, no vamos a casar, pero no todos los sacrificios, unos van a llegar a una parte, otros van a llegar a otra parte, otros van a llegar a otra parte, y van a ser bien diferentes y van a tener un impacto muy profundo. Entonces, como que vamos a empezar por lo sencillito. ¿Alguien se quiere acercar a Dios? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Pues no hay ningún impedimento. Pasa a la puerta, lleva su sacrificio, lleva su carne. Ahorita vamos a ver, creo que sí viene allí. Van a descubrir una cosa muy interesante. La carne que se ofrecía a Dios, ¿era carne con sangre o sin sangre? No. Bueno, vamos a ver muchas cosas. Van a entender por qué razón son las cosas. O sea, la sangre no se quema, la sangre se rocía, se ofrece, pero nunca se quema, jamás. Entonces la carne tiene que ir sin sangre. Sin sangre. ¿Y cómo? Otra vez bien adelante porque no recuerdo. ¿Cómo es la única forma de ofrecer una carne sin sangre? Pues salándola. Tienes que salar la carne para eliminarle toda la sangre. ¿Sí? Ya ni me acuerdo si adelante explicamos lo de la sangre. Carne sin sangre. Sí, ok. Entonces, ya, vamos. Entonces, ¿en qué lugar se presenta el holocausto? O el Corbán Olá. En la parte de ahí está, el altar de bronce. Debía ser degollado, derramar la sangre y quemado en el altar de bronce. ¿Sí? Traías tu animalito, ¿qué pasaba? Lo degollaban y la sangre era derramada y quemado la carne en el altar de bronce.